Hace unos días buscando camisetas en Vinted me encontré con esto, la camiseta local del Fútbol Club Barcelona de la temporada 2022-2023. Versión jugador con mangas largas y personalizada con el dorsal de Gerard Piqué. El vendedor señalaba en la publicación que se trataba de una edición especial, como las utilizadas en el último partido de Gerard Piqué como jugador culé. Si ves el precio verás que pedía 59 euros. Una verdadera ganga para hacer una camiseta en versión jugador personalizada y en mangas largas. Si vemos la foto verás que todo luce bien. Escudo termoadherido. Detalle aplicado en vinil en el pecho con la palabra Sempre, que hacía relación a las camisetas utilizadas en ese partido. Si vemos la tela verás que el tejido es bastante diferente a la versión de Fanático. Este utiliza la tecnología Dry Fit Advance. El dorsal tiene buena pinta, además la tipografía tiene los pequeños agujeritos característicos de los dorsales de jugador. También nos muestra la etiqueta con los códigos de modelo. Y para mi sorpresa, la etiqueta de cuidados y mantenimientos estaba impresa sobre el tejido, no las tradicionales que vemos en las versiones de tienda. ¿Y qué tiene de diferente esto? Te estarás preguntando. Bueno, que cuando vienen impresas sobre la tela, estas son las llamadas camisetas match o preparadas exclusivamente para jugadores. Las camisetas versión jugador que puedes comprar en tiendas normalmente tienen las etiquetas de cuidado tradicionales, no impresas. Y esta pequeña diferencia hacía que esta camiseta pasara de ser una versión jugador simple a una posible camiseta preparada para Piqué. Por 60 euros. Esto me parecía demasiado chollo para ser verdad. Así que leí detenidamente el título y la descripción de la publicación. Y literalmente dice lo siguiente: edición especial, joya del coleccionismo, player issue, versión jugador, match version. Lo que me llamaba la atención para este momento es que Gerard Piqué no utiliza talla L como es esta publicación. Él generalmente utilizaba talla XL. Pero cabía la posibilidad de que este fuera un lote de camisetas originales preparadas y customizadas para este partido especial. Ante las dudas decidí preguntarle directamente al vendedor si se trataba de una camiseta original. Tardó unos minutos en contestar y dijo: buenas, sí. El sí es de que se trata de una camiseta original. Esto según las palabras del propio vendedor. Cuando un vendedor no lo sabe, normalmente te dice: oye, no lo sé, no es una copia de buena calidad, etc. Pero este vendedor dijo literalmente sí. Estoy consciente de que este tipo de ofertones pueden apestar un poquito a estafita, pero en algunas ocasiones me he encontrado con camisetas de este estilo y que han sido originales resultando verdaderos chollos. Así que hay que estar rápido para comprarla antes de que se te escape. Y ya te digo por experiencia que en este tipo de plataformas hay verdaderos buscachollos que están al tiro para que apenas aparece una de estas oportunidades desaparece en minutos. Como verás, las fotos lucen francamente bien. Así que le di a comprar. Y justo antes de hacerlo me di cuenta que no había hecho algo básico: revisar al detalle el perfil de vendedor. Había visto por encima que se trataba de un vendedor con 152 votaciones y 5 estrellas, lo cual me dio confianza. Pero este paso que casi se me olvida es básico en el manual de los coleccionistas. Así que decidí tomarme unos minutos para revisar al detalle el perfil del vendedor. A veces, por apresurados, compramos impulsivamente y terminamos con los trastos en la cabeza. Te lo digo por experiencia propia. ¿Cuál es mi sorpresa cuando entro y me encuentro que este vendedor tiene muchísimas camisetas? Y no camisetas simplemente, camisetones en mayúsculas. Y la verdad es que los precios están de locos. De entre todas me llama mucho la atención esta de Andrés Iniesta, modelo visitante, versión jugador, tiene el parche de Champions y aún está nueva con etiquetas. Bueno, por esta ya piden casi 200 euros. Hay varias que se ven originales, o al menos eso parecen a simple vista. La verdad, hay camisetas espectaculares, pero ¿lo viste? ¿Qué es esto? Una camiseta de la Unión Soviética y es a todas luces una camiseta pirata. Lo puedes ver por la etiqueta del cuello, los materiales modernos. ¿Qué hace un vendedor que te vende camisetas como la de Iniesta por 200 euros vendiéndote una camiseta pirata de la Unión Soviética? Podría ser que se tratase de algún modelo puntual que la compró para tener una camiseta retro dentro de su colección, se cansó
y la quiere vender. Esa podría ser una opción. Sigamos con la investigación. Tras ver el perfil y darme cuenta de que tiene buena reputación y camisetas originales a la venta, teniendo en cuenta de que él ya me dijo que esta es una camiseta original, decido que es momento de pagarla. Pero antes también me doy cuenta que no hice el paso número 2 del manual. Revisar los códigos de modelo. El vendedor lo está suministrando en la publicación. Ahora te estoy contando un poquito de lo que me pasó aquel día, pero ten en cuenta de que esta situación estaba ocurriendo rápidamente, ya que no podíamos arriesgarnos a perder una verdadera joya por ese precio. Me ha pasado más de una vez que por andar investigando se me ha escapado alguna de las camisetas. Le voy a dar a comprar y ya el artículo no está disponible. ¿A ti te ha pasado alguna vez esto? Seguro que si eres coleccionista y tienes tiempo en esto, te ha pasado porque sí, a todos nos ha ocurrido. Pero según mi punto de vista es mejor estar seguros que andar arriesgando nuestro dinero. Volví a la publicación donde estaba la fotografía con los códigos. Las etiquetas modernas de Nike tienen una disposición similar a la que estamos viendo aquí. El número que vemos en la primera línea hace referencia al dispositivo de seguridad empleado en la prenda. La segunda es el tallaje y este debe coincidir siempre con el que encontraremos en el cuello. La tercera es la más importante, ya que este es el código de modelo que utilizaremos. Este no debe variar independientemente de la talla. Varía, por supuesto, entre las distintas versiones, versión jugador, match, etc. Pero no si es una talla L o una S o una M. En ese caso, el modelo es el mismo. Y la última fila hace relación al código de barras que también encontraremos en la etiqueta desprendible. Esta publicación no tenía etiqueta desprendible, así que no podemos corroborar que sea la misma. Ahora bien, viendo esta foto hay algo que no me gusta. ¿Tú lo has visto? ¿Qué es esto? ¿Son etiquetas de cuidados y mantenimientos cortadas? Eso parece, ¿verdad? Jamás como coleccionista he visto en una camiseta Nike original semejante chapuza. La cosa no pinta bien, pero bueno, ya estamos aquí y vamos a corroborar que el código sea el correcto. Y para ello debes hacer lo siguiente. Te vas a un buscador como Google e introduces el código de modelo. Es importante que incluyas el guión y luego el fabricante. Lo hago y me arroja estos resultados. Aparece la camiseta del año 2022-2023 local. Perfecto. Veo las imágenes aquí en esta pestaña y... Espera. ¿Has visto esto? Mira con detenimiento. Me está enseñando la camiseta local del 2022-2023. Bien, pero en la versión fanático y en la versión de tienda. La camiseta que estamos revisando es la versión jugador y con mangas largas. Así que el código no debería ser el mismo. Pero bueno, el vendedor dice que es original. Le doy el beneficio de la duda. Vamos a revisar cuál es el código de modelo correcto para la versión jugador y manga larga. Ya con esta verificación del código está 99% seguro de que estamos ante una falsificación. Pero para estar 100% seguro, vamos a buscar cuál es el código de modelo correcto para la versión jugador y manga larga. Para esto suelo buscar camisetas similares en eBay. Coloco las palabras claves. Primero, esta que luce bastante bien. Está listada por 300 euros. ¿Qué está pasando con los precios? Y luego esta otra que tiene 38 pujas y ya va en más de 200 dólares. Reviso los códigos y... oh por Dios, no. Otra vez el mismo código de la camiseta publicada en Vinted. Y además esta tiene las etiquetas de cuidado y mantenimiento con la dichosa marca del bolígrafo chino, que esto no es más que el control de calidad que utilizan en estas fábricas de falsificaciones y lo hacen con un boli horrible. Cuando encuentras marcas de estas, preocúpate. Alguien ya ha hecho una puja de más de 200 dólares por esta camiseta que es pirata. Increíble. Te daré mi opinión sobre este tema al finalizar el vídeo. Sigamos buscando el código correcto de la camiseta en la versión manga larga. En este caso lo voy a hacer por Google y aquí veo que me aparecen copias chinas principalmente, pero aquí hay una que luce bien y se trata de una tienda que es bastante confiable aquí en España, que se llama Kid Rom Football. Esta tienda vende producto original, más allá de que algunas las personalizan, el producto que te venden es original. Entonces la veo, es la que estoy buscando y aquí tenemos el código correcto. Ya lo pudimos comparar uno con otro, por lo tanto estamos claros de que la camiseta
que están vendiendo en Vinted es una falsificación al 100%. Con esta investigación me salvé de gastarme 70 pavos en una copia. Esta camiseta se vendió por el precio que estaban solicitando. Alguien la compró pagando 60 euros. Probablemente pensó que era una ganga, porque esta camiseta en precio de salida estaba alrededor de 180, casi 200 euros. Pero bueno, la idea de estos vídeos y compartir esta investigación es que más gente se entere, más gente sepa y tenga las herramientas para poder identificar cuándo una camiseta es original y cuándo es réplica, y en base a su propia elección decida qué quiere coleccionar. Hay dos cosas preocupantes después de haber realizado esta investigación. La primera es saber si el método de verificación de los códigos sigue funcionando. ¿Los falsificadores ya están replicando estas pequeñas etiquetas? Esa es otra pregunta que me surge. A lo primero debo decir que sí. Por norma general es un buen primer paso para verificar si una camiseta es original, que los códigos coincidan. La segunda cosa que me preocupa de esta investigación es que nos encontramos ante una situación especial. Están comenzando a falsificar camisetas caras y difíciles de encontrar, y es posible que nos encontremos ante lo que son copias de clase A, llamémoslas de alguna forma. Estas falsificaciones en las que invierten un poco más de tiempo y van un poco más al detalle. ¿A qué me refiero con esto? Imagínate que estamos a principio de temporada. Los falsificadores quieren vender rápido, por lo tanto comienzan a producir incluso antes de que oficialmente sea lanzada una camiseta. Para esto necesitan una pequeña etiqueta. ¿Y qué hacen? Utilizan alguna de la temporada anterior. Entonces, cuando tú buscas ese código, es probable que te aparezca una camiseta con un modelo totalmente distinto. Puede que del mismo club, pero con un modelo anterior. ¿Qué sucede y qué hemos encontrado en este caso? Que están replicando una camiseta que se utilizó casi a final de temporada. Por lo tanto, los falsificadores tenían una idea de qué modelo era el que podían utilizar o aparecer en esa etiqueta. No utilizaron el mismo, porque los falsificadores normalmente cometen errores que al ojo entrenado pueden ser detectados. Por ejemplo, las etiquetas de cuidados y mantenimientos que estaban cortadas se podían ver a través de las costuras. Las camisetas que en realidad llevan impreso esa etiqueta no tenían nunca estas etiquetas cortadas. Eso no ocurre. Y el tema aquí es que a mí, con más de 20 años coleccionando, casi me cuelan esta camiseta. Imagínate qué pasaría a alguien que recién está comenzando. Va, coloca en Google, ve una camiseta similar y dice, ok, es perfecta, y la compra. Probablemente la persona que la compró le pasó algo como esto. Por otra parte, cuando hablamos de este tipo de estafas, hablamos de que alguien cayó en ella, como si la culpa fuera del comprador por su desconocimiento. Y eso está mal. En estos casos, la responsabilidad de proveer un producto y explicarlo correctamente corresponde única y exclusivamente al vendedor. No sé si en este caso había mala fe, pero si un vendedor vende a altos precios, debe como mínimo averiguar lo que está vendiendo. Y nunca dejar que la responsabilidad caiga en que un comprador tenga que hacer investigaciones como estas para saber si está comprando original o copia. Ya cansa y mucho ver que el mercado está repleto de camisetas copia, incluso algunas tan buenas que ni el mejor ojo puede identificarlo, como en este caso que te dejo por aquí, donde tuve que emplearme al máximo para poder identificar si era una camiseta copia u original, y en el que un detalle mínimo nos dio la respuesta. Venga, te lo dejo por aquí. Si este video te gustó, like, suscríbete y comparte.